lleno de gloria. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Gracias, hermanos músicos. Amén. Dios bendiga a los que están allí conectados vía YouTube. Amén. Sean ricamente bendecidos. Amén. Los que están allí conectados. Amén. Los que vayan a conectarse. Amén. Después. Sean bendecidos también. Y los que están vía Zoom. Amén. Sean ricamente bendecidos. Así que saludamos a nuestro hermano. Amén. Kendry Mercano. Amén. Que está ahí conectado para la gloria del Señor. Nuestra hermana, amén, Paloma Villablanca, amén, y Doris Noemí. Que Dios les bendiga poderosamente. Estamos agradecidos al Señor de estar aquí en la casa del Señor, lo que llamamos la casa del Señor, amén, para oír de la palabra del Señor. ¿Cuántos se sienten bien de estar en este lugar? Hermano, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Que Dios les permita estar en un culto más para la gloria del Señor. Aleluya. Primera de Reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios. Amén. Por la maravillosa palabra de Dios. Amén. Que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Amén. Hermano, como verdaderamente hemos sido ricamente bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le agradecemos al Señor, hermano, como hemos viajado, amén, por la Escritura, amén, a través del profeta Jeremías, amén, mirando, hermano, verdaderamente, hermano, todos los padecimientos, amén, y la responsabilidad que tenía el profeta Jeremías, amén, de hablar la palabra del Señor. Y sabemos, hermano, que por causa de hablar la palabra del Señor, Jeremías recibió grandes reproches, amén, de los gobernadores, de los príncipes, amén, y aún de los profetas, amén, y él fue puesto en el cepo, amén, y entendemos, que, hermano, que la intención de ellos era matarlo, amén, porque luego lo sacaron de allí y él siguió predicando la palabra del Señor y luego lo metieron en un pozo de lodo. Amén, para que se hundiera y muriera. Amén, pero hermano, Dios tenía provisto, amén, alguien que intercediera por él y lo sacaran de allí, porque aún no había llegado su hora. Así que le damos gracias a Dios por la valentía, amén, por el coraje, amén, que tuvo Jeremías, amén, de hablar la palabra del Señor. Dios puso la palabra de Dios en su boca y esa palabra era como fuego ardiente en sus huesos. Alabado sea Dios. Yo espero que usted también, hermano, tenga esa palabra en su boca y esa palabra sea como fuego ardiendo en sus huesos. Y que usted pueda, amén, confirmar esa palabra, predicar esa palabra, amén, porque esa palabra que está en ustedes es vida eterna. Gloria, aleluya. Así que Primera de Reyes, hermano, ahí hay una problemática en la que se encuentra el profeta Elías. Usted sabe, Elías estuvo en los tiempos, amén, verdaderamente de apostasía, amén, que estaba cayendo Israel. 400 profetas hebreos habían caído en el saco, amén, de una malvada llamada Jezabel. Y esta malvada llamada Jezabel tenía 450 profetas, hermano, que profetizaban al unísono. Amén. Cada uno decía exactamente, amén, lo que el otro decía. Amén. Y ellos estaban en completa armonía con esta profetisa. Bendito sea el Señor. Y a Elías le tocó enfrentar, hermano, a esta perversa, a los 400 profetas, amén, hebreos que habían, hermano, cambiado de bando, amén, y enfrentarse a 450 profetas de Baal. Así que ustedes saben, conocen cómo este hombre de Dios tuvo que hacer un desafío a todo ese conciliábulo, amén, de demonios,
hermano, que profesaban creer en un Dios verdadero, pero que no tenían la evidencia de la manifestación del Espíritu. Amén, tenían solo la letra, pero no tenían, hermano, la vida de esa letra. Por lo tanto, ellos pusieron allí, hermano, un presente, hermano, para verdaderamente probar que Dios estaba con ellos. Amén, pero hermano, ellos gritaban, ellos se zanjaban, ellos se cortaban para probar, amén, que Dios estaba con ellos, y nada pasaba. Y Elías estaba allí sentado diciendo: grite más fuerte, amén, porque quizás el Dios de ustedes esté durmiendo o esté sordo. Amén, y ellos hicieron toda clase de cosas, hermano, pero no hicieron bajar nada de fuego. Y ustedes saben, ellos eran adorador del dios Baal. Y Baal es el dios del fuego. Y ese día no echó ni humo. Amén, ni siquiera echó humo. Amén, pero luego Elías le tocó hacer sacrificio. Y él clamó a Dios, hermano, y el Dios de los cielos vino. Amén, y Dios estaba allí en el fuego. Y lamió, hermano, ese sacrificio. El agua que le echaron, la poca que había, hermano, porque el Dios de Elías era un Dios real. Y yo creo que esa es la clase de Dios que nosotros estamos siguiendo ahora. Así que Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 4, hermano, hasta el versículo 13, si el Señor nuestro Dios nos lo permite. Y leo así en el nombre del Señor Jesucristo. Después de que él tuvo que hacer todo esto, Elías huye, amén, a Horeb. Y dice la escritura en el verso 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Amén, eso sucede con todos los hombres de Dios. Podemos vernos predicar duro, podemos vernos predicar con mucha fuerza, amén, pero después de la predicación o después de la acción, hermano, viene el bajón. Y cuando viene ese bajón, deseamos morirnos. Y él entonces sentó en un enebro, debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, amén, oh Señor, quítame la vida. Y lo escudriñamos en los cultos pasados. Amén, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, dice, se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y entonces él miró, aquí que su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. O sea, no había acabado todavía, hermano Elías, amén, la caminata de él. Y yo creo que no ha terminado todavía la caminata que nosotros tenemos. Así que levántate, amén, come, amén, que el largo camino te resta. Aleluya. El verso 8 dice: se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días. Hermano, qué platazo. Amén, que viandas se comió. Amén, que con esa comida caminó 40 días. Oh, qué tremendo. Alabado sea el Señor. Y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Amén, ¿por qué te has quedado quieto? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. He aquí que el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento, y trae el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto.
Así que fíjese, hermano, esta escritura está hablándonos de un misterio. Está hablándonos de algo que verdaderamente muchos hombres se toman para justificar la no alabanza, la no adoración, la no expresión, amén, interna, externa, hacia el amor hacia Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dice el verso 12, y trae el terremoto un fuego, amén, pero el Señor no estaba en el fuego. Amén, podemos ver que Dios no estaba allí en ese fuego, amén, y trae el fuego, dice, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Padre Dios, te damos infinitas gracias en esta hora. Señor, cuando ya estoy sintiendo el deseo de predicar de tu palabra, cuando ya estoy sintiendo el deseo, Padre, de hablar de tus maravillas, porque siento la unción de creyentes que están en la silla, que creen cada palabra que salió de la boca de un profeta. Y yo sé que están allí ellos listos para tomar esa palabra, listos para recibir esa palabra e engullirla en su alma, sabiendo que ella va a producir a 100 por 1, a 70 por 1 y a 30 por 1. Así que, Padre, bendice estas almas, bendíceme a mí y pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. La novia diga gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento, santos. Saludamos respetuosamente a aquellos que están conectados vía YouTube, a aquellos que están conectados vía Zoom y a aquellos que mañana o pasado van a conectarse, amén, para recibir la palabra de Dios. Y quizás tendríamos mucha gente que escucha, hermano, que escucharía esta palabra, pero solamente la tenemos para, amén, los amigos. Así que no está abierta al público para todos, sino que está para nuestros amigos. Y le damos gracias a Dios, hermano, porque el Dios de los cielos ha sido grandemente manifestado, visiblemente visto en medio de los creyentes. Amén, porque el creyente esboza su amén, esboza su gloria a Dios cuando ellos ven a Dios manifestándose en su medio. Así que le damos gracias a Dios, amén, de que Él está en medio de nosotros. Entonces, en este culto tengo un título para ustedes y el título es Dios está en el trueno, amén, Dios está en el viento, y Dios está en el fuego, y Dios está en el silbo apacible. Y el versículo 11 dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. He aquí que el Señor se paseaba, amén, como un poderoso viento que rompía los montes, amén, y quebraba las peñas de delante del Señor. O sea, era un viento violento, amén, que estaba viniendo, amén, allí donde estaba Elías. Dice, pero el Señor no estaba en el viento. Entonces pareciera, amén, que su pastor está contradiciendo esta escritura, porque él está diciendo, Dios está en el viento. Amén. Y él aquí dice, amén, que ese viento recio, hermano, rompía los montes, quebraba las peñas delante del Señor. Dice, pero el Señor no estaba en el viento. Y dice que tras el viento un terremoto. Bendito sea el Señor. Y dice que Dios no estaba en el terremoto. Amén, pero yo digo que Dios está en los terremotos también. Amén, entonces pareciera que hoy día vine para contradecir la escritura, pero no estoy contradiciendo, sino que estoy ampliando la visión. Para que usted pueda defenderse cuando los ataques salvajes del diablo vengan en contra de ustedes, diciéndole que Dios no está en los truenos, porque Dios está en los truenos.
Amén. Y todo aquel que vaya en contra de los truenos, hermano, está en contra de la inspiración, está en contra de lo que es correcto. Así que Dios está en los truenos, Dios está en el viento y Dios está en el silbo apacible. Bendito sea el Señor. Así que yo le decía, hermano, de que existen muchas iglesias, mucha clase de gente que se respaldan a través de este trozo escritural, amén, de este trozo que dice, amén, que ese viento recio vino, amén, rompía los montes, quebraba las peñas, pero Dios no estaba en ese viento, y trae el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y trae el terremoto un fuego, y el Señor no estaba en el fuego. Entonces, esta clase de iglesia, hermanos, se respaldan de que Dios está en el silbo apacible. Y yo quiero decirle, sí, Dios está en el silbo apacible. Amén, pero quiero decir, Dios también está en el trueno. Y Dios también está en el viento. Aleluya. Y Dios está en el fuego. Aleluya. Así que a Cerro Navia no le vamos a quitar las alabanzas, no le vamos a quitar los aplausos, no le vamos a quitar los gloria a Dios. Porque Dios está en los truenos, Dios está en el viento, y Dios está en el fuego, y Dios está en el terremoto. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Amén. Esta clase de iglesia toman esta cita, amén, de este versículo, amén, número 11, amén, y número 12, amén, de Primera de Reyes. Hermano, ellos toman este versículo para justificar, hermano, la unción, amén, que hay en la iglesia. Porque en esa iglesia, hermano, es tan frío, no hay adoración. El predicador predica con las manos en los bolsillos. Hermano, no hay ninguna unción en medio de ese predicador, y no hay unción en esa gente. Entonces no hay alabanza, no hay grito, no hay reconocimiento a Dios, hermano, porque ellos toman esta cita, hermano, y van en contra de los truenos. Y como van en contra de los truenos, entonces ponen la iglesia fría, almidonada, con 90 grados bajo cero. Aleluya. Y no se le vaya a ocurrir a alguien decir amén, porque todo el mundo estira el cuello para ver quién fue el que cometió semejante error. Amén. O aquel que cometió, amén, una falta del Espíritu Santo. Amén. Porque ellos creen que si una hermana adora, eso es interrumpir la predicación de la palabra. Pero hermano, yo creo que cada creyente, cuando Dios habla, debiera salir de la silla, debiera salir de la banca y debiera de adorar a Dios. Y usted, hermana genuina, amén, usted, hermana genuina, si el otro alaba a Dios, si el otro le pone un amén, eso no le hace que usted no pueda oír lo que el Espíritu le está hablando a usted. Oh, aleluya. Amén. Muy por el contrario, los amenes, la gloria a Dios, la alabanza a Dios, hermanos, le dan más énfasis a la predicación de la palabra. Oh, aleluya. Alábele al Señor. Denle una gritería para Dios. Aleluya. Entonces ellos se respaldan de que Dios está en el silbo apacible. Amén. Y yo digo, sí, es verdad. Dios está en el silbo apacible. Amén. Especialmente en estas escrituras que están relacionadas al profeta Elías. Dios no estaba en el trueno, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el terremoto. Amén. Pero Dios ahí estaba en el silbo apacible. Y yo, como soy un creyente de toda palabra, no puedo negar, hermano, que en esta cita Dios no estaba allí, pero Dios estaba en el silbo apacible. Y como yo sé que Dios estaba en el silbo apacible, yo puedo decir amén a esa cita. Aleluya. Porque usted no va a ir en contra de la palabra de Dios. Amén. Pero esto está relacionado con el profeta Elías. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ver cómo el Dios de los cielos,
nos hablan de escrituras, hermano, que pueden probarnos de que Dios sí está en el viento. Alabado sea Dios. Y que Dios sí está también en el terremoto. Y que Dios también está en el fuego. Y no podemos negarlo porque tenemos escrituras que nos respaldan para eso. Así que si usted, hermano, está adorando a Dios, si usted está sintiendo un fuego de Dios, si usted está sintiendo un viento de Dios, un terremoto de Dios, dele gracias a Dios. Porque usted no está haciendo algo de acuerdo a la carne. Usted está haciendo algo que la escritura lo relatan. Dice la escritura que de repente vino, amén, en Hechos 2:2, de repente vino del cielo un estruendo. Amén, un estruendo es hermano, semejante al trueno. Bendito sea el Señor. Entonces dice que vino como un viento recio. Allí en los días de Elías, Dios no estaba en ese viento. Amén, vino un viento recio, hermano, que comenzó a quebrar los montes, hermano, que comenzó, hermano, a estremecer al pueblo, pero Dios no estaba allí. Pero aquí en Hechos, hermano, él vino en un viento recio. Dice, y este viento recio sopló, amén, dice, la casa en donde ellos estaban sentados. Así que ahora nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Y como deseamos que ese viento recio venga aquí otra vez. ¿Lo desean, iglesia? ¿Usted cree que hay una iglesia que volverá, hermano, a tener lo que tuvieron nuestros padres apostólicos? Yo creo que uno de estos días ese viento recio va a venir sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Y dice que cuando ese viento vino, ese viento recio vino y sopló la casa en donde ellos estaban sentados, dice, se le aparecieron lenguas repartidas. Oh, aleluya. Quizá en la imaginación de la gente piensa, hermano, lenguas apareciendo por los lados. Amén, porque ellos no tienen idea, amén, que esto está en términos espirituales. Lenguas repartidas es que uno por allí comenzó a danzar. Ese viento vino, estimuló su alma. Ese viento recio vino, golpeó al otro y comenzaron a hablar en lengua, adorando a Dios en un idioma en que ellos solo, amén, podían comunicarse con Dios. Entonces, hermano Branham, ¿cree usted en lenguas? Y el hermano Branham dijo, absolutamente sí. Dice, si no lo creyera, entonces tendríamos un cuerpo mutilado. Amén, porque el cuerpo del Señor tiene lenguas. Bendito sea el Señor. Y él dijo, yo creo que si un hombre se consagra en extremo con Dios, dice, él terminará hablando con Dios en otro idioma. Aleluya. Así que, hermanito, conságrate de tal manera que termines hablando con Dios en otro idioma. Amén. Quizás tu compañera, estando a tu lado, te ve hablando lengua y no sabe qué es lo que te pasa contigo. Pero tu espíritu es visitado por Dios y tú comienzas a hablar con Dios en otro idioma. ¿Cree usted que será posible? El profeta dijo que si usted se consagra, usted terminará hablando con Dios en una lengua desconocida. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que estos hombres de Dios, hermano, se consagraron tanto y esperaron en Dios hasta que en lengua de fuego, hermano, lenguas le fueron repartidas a ellos. Bendito sea el Señor. Así que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la Escritura que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y usted ve, allí vino María bajando. Amén, allí vinieron los apóstoles bajando y tambaleándose y hablando en otra lengua. Y allí estaban los pardos, amén, los medos, amén, y estaban de distintas lenguas. Y quizás María hablaba en la lengua del otro y el otro hablaba en la lengua del otro, hermano, de los que de fulano, sutano y merengano, en las diferentes lenguas. Y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible que estos hombres estén hablando nuestra propia lengua?
Aleluya. Alabado sea Dios. Y yo creo que uno de estos días, hermano, el Espíritu Santo bajará en este lugar y seremos llenos de Espíritu Santo. Y algunos terminarán hablando lengua. Aleluya. ¿Lo crees, iglesia? Amén. Ahora nosotros no somos sensacionalistas para empezar a hablar lenguas si verdaderamente no están viniendo del cielo. Amén, porque tenemos lenguas angelicales y tenemos lenguas humanas. Y la verdad que la lengua humana mía es castellana. Amén, mi lengua es español. Pero si el Espíritu Santo bajara, pues entonces yo hablaría en otra lengua. Así que la Escritura nos dicen que se asentaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Dios mío, qué glorioso que debió haber sido ese día. Amén, cuando el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés. Como ha sido de glorioso cuando el Espíritu Santo baja aquí. Amén, y las hermanas son tomadas y los hermanos son tomados y algo estremecedor sucede en nuestro medio. Donde nadie está fabricando nada, sino que estamos esperando esa unción. Amén, y esa unción yo la he visto a través de los cantos. Amén, domingos atrás, Espíritu Santo vino y esto estaba estremecido. Y yo le agradezco a Dios cuando hay un hombre de Dios que está haciendo la primera parte y tiene a la gente en el Espíritu. Y sabemos que no es el hombre el que la tiene en el Espíritu, sino el Dios de los cielos. Pero todos estaban cantando ese día domingo, todos estaban adorando y yo estaba en el Espíritu también, allí en el escritorio. Y pues entonces dije, cuando yo baje, ¿qué voy a decir? Amén, porque después de esa unción, como que no queda nada más que decir. Pero era el Espíritu Santo preparando la camada porque algo bueno venía para nosotros. Alabado sea Dios. Qué glorioso. Entonces, viento recio quiere decir viento intenso. Quiere decir viento violento. Ese viento que vino allí en los días de Pentecostés fue un viento intenso, fue un viento violento. Y viento es una obra redentora del Espíritu. Redención estaba viniendo sobre ellos. Amén. Y vino un viento intenso, un viento violento. Amén. Es una obra redentora del Espíritu, una obra poderosa, una obra refrescante. Amén. De vida eterna. Porque ellos estaban recibiendo allí Zoe, la vida propia de Dios. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, de los originales, amén, del griego y de los originales del hebreo, la palabra espíritu puede ser traducida como espíritu o viento. Aleluya. Del original del hebreo y del original del griego, la palabra espíritu puede ser traducida espíritu o viento. Eso quiere decir que cuando ese viento recio vino, es el Espíritu el que vino sobre ellos. Bendito sea el Señor. Entonces el Espíritu Santo es aliento. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es un hálito, amén, exhalado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que Dios exhaló, amén, su viento, su espíritu sobre 120 que estaban esperando ansiosamente la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. Y yo creo que ese viento recio, ese hálito de vida exhalado de Dios vendrá sobre nosotros que estamos esperando la gloriosa venida del Señor. Aleluya. No te desconectes. Bendito sea el Señor. Entonces también la Escritura nos hablan de algo que sucedió en un monte y que muchos de ustedes lo conocen, y nos habla la Escritura del terror que sintió el pueblo de Dios. Y eso sucedió
en los días de Moisés, amén, allí en el monte, amén, hermano, no el monte santo, sino el monte donde estaba el santo, donde estaba el Dios Todopoderoso. Dice, cuando todo el pueblo observaba el estruendo, amén, y el relámpago. O sea, los truenos y la luz, los rayos de luz, la escritura dice el estruendo y los relámpagos. Dice, y el sonido de la bocina, y dice, y el monte humeaba. Bendito sea el Señor. Hermano, se estaba quemando, amén, no por fuego, sino, hermano, de esa agradabilísima fragancia del perfume aromático de la rosa de Sarón. Oh, alabado sea el Señor. Entonces la escritura dice que viéndolo el pueblo temblaron. O sea, el pueblo cuando vio eso comenzaron a temblar, comenzaron a titilarle, amén, las rodillas, y quizás se golpeaban una con la otra, y ellos temblaron y se pusieron de lejos. Amén, ellos arrancaron porque fue un terror el que vino sobre el pueblo, y se pusieron de lejos. Aleluya. Oh, Dios mío, qué tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pueden algunos ministros negar que Dios no está en los truenos? Que Dios no está en los relámpagos. Amén, que Dios no está en el estruendo. Amén, cuando la escritura dice que los 7 truenos producen el avivamiento de la novia. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, el Espíritu del Señor, cuando sopla sobre la iglesia verdadera, se produce un avivamiento. Bendito sea el Señor. Con razón allá ellos rechazaron hablar con Dios porque temieron morir. Y por el contrario, usted quiere que Dios baje aquí para poder hablar con Dios. Aleluya. Ahora muchos cuando oyen acerca de trueno, acerca de los truenos, ellos comienzan a temblar y creen que es otra doctrina. Amén, pero no es otra doctrina. Amén, los truenos es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces cuando ellos escuchan esos truenos, escuchan esa voz, bendito sea el nombre del Señor, cuando ellos escuchan, estaba bien, cuando escuchan esa voz, cuando escuchan ese estruendo, ellos tienen mucho miedo y comienzan a temblar porque creen que es otra doctrina y no la doctrina de la palabra. Como sucedió conmigo cuando yo puse por ahí en un artículo que los 7 truenos dan fe, amén, para el rapto. Pues un gran amigo mío pues me dijo que en su grupo él no quería oír, hermano Ricardo, esta clase de cosas. Y entonces él me dijo, porque esa no es la doctrina de Dios. Pues entonces yo le puse la cita, amén, de lo que el profeta de Dios habló con respecto a los truenos. Pues entonces le dije, usted me está queriendo hacer a mí en su grupo un anticristo. Ahora, si usted no quiere que yo esté en este grupo, pues entonces yo me salgo del grupo. Pero si yo le estoy dando la cita de lo que un profeta dijo, usted debe arrepentirse y yo debo oír ese arrepentimiento antes de salirme de este grupo. Y pues entonces él no reconoció y él era el administrador del grupo y se salió porque le tocó confrontarse con la cita de un profeta. Así que ustedes creyentes, nunca vayan en contra de los truenos, nunca vayan en contra del estruendo, nunca vayan en contra del viento, nunca vayan en contra del terremoto, porque eso está escrito en la palabra. Y por eso que esta iglesia no se ha puesto fría, no se ha puesto almidonada, porque nosotros no predicamos en contra de la unción. No predicamos en contra de los truenos, no predicamos en contra del viento, ni en contra del terremoto. Amén. Aunque sabemos que Dios está en el silbo apacible, pero Dios también está en el terremoto, Dios también está en el viento, Dios también está en toda la palabra.
Ahora yo he tenido grandes amigos en el grupo de los truenos y a veces he rompido compañerismo por algunas cosas personales de ellos o algunas cosas personales mías. Pero yo no voy en contra de la inspiración. Ahora cuando ellos escuchan la predicación, ellos piensan que yo estoy en contra de los truenos, pero yo amo los truenos. Yo no podría ir en contra de eso porque eso está en la palabra del Señor. Es como que si yo fuera en contra del siervo apacible. Yo sé que Dios viene, hermano, cuando hay en un siervo apacible, en la quietud Dios puede bajar. Pero Dios también baja en el trueno, Dios también baja en el viento y Dios es multifacético. Ustedes no pueden encasillar a Dios. Dicen amén. Entonces esta clase de gente, ¿cómo pueden negar que Dios no está en los truenos? Cuando los 7 truenos producen avivamiento de la novia. Con razón allá ellos rechazaron hablar con Dios porque ellos tuvieron temor. Y muchos cuando oyen estos 7 truenos comienzan a temblar. Amén. Y como hermanos se van en contraunción, entonces comienzan a vivir cualquier clase de vida. Una vida sin el Espíritu, una vida sin la revelación de la palabra. Bendito sea el Señor, porque recibir los truenos sin tener la vida es muerte. Porque los truenos, escúcheme bien, son producidos por el choque del viento entre el calor y la luz. Entonces el choque del viento entre el calor y la luz hace que el aire cercano produzca un fuerte sonido. Entonces cuando hay sol, amén, cuando hay calor, cuando hermano aquí hay fuego y está la luz, entonces el aire que hay, hermano, hace que se oiga un trueno. Entonces eso hace que el aire cercano produzca un fuerte sonido. ¿Entendiste lo que es? Lo repito, porque los truenos son producidos por un choque violento entre el calor y la luz. ¿Entendiste? Choque violento. Amén. Y cuando hablamos de viento recio, es un choque violento. Bendito sea el nombre del Señor. Entre el calor y la luz. Y eso hace que el aire cercano produzca un fuerte sonido. Amén. Y sabemos nosotros que ese fuerte sonido es que los 7 truenos dan fe para traslación. Ese hombre me dijo, es como con los 7 truenos van a dar fe para traslación, cuando es el Señor Jesucristo el que da fe para traslación. Caspita. Caspita, hermano, eso quiere decir plop. Amén. Como la gente ignora por interpretar la palabra. Ahora, ¿qué es un trueno? Un trueno es un estremecimiento. ¿Y qué es lo que es primero? La pregunta sería, ¿el trueno o el rayo? Porque un trueno trae un rayo. Bendito sea el Señor. Y yo he estado en Argentina, es donde los cielos se quiebran, es donde se producen el choque de los vientos, que era, hermano, yo me puse en un lugarcito, que era, hermano, ver cómo se quebraban los cielos. Y hermana Laura, parecía en 1970, cuando los aviones pasaban y hermano tiraban las bombas y hermano y estaba haciendo el golpe de estado. Amén, porque los aviones, hermano, tronaban, cruzaban por los vientos, porque hermano volaban tan bajitos, hermano, que cuando tiraban esas bombas, hermano, era un sonido estremecedor. Y pues entonces cuando usted está allí, en la presencia de los truenos, hermano, eso es estremecedor. Y por eso que el pueblo tuvo miedo de eso, porque ellos no tenían compañerismo con los truenos, no tenían compañerismo con el viento, no tenían compañerismo, hermano, con el sonido. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, ¿qué es primero? La pregunta sería, ¿el trueno o el rayo? Pero, hermano, el trueno, créame,
se produce al mismo momento, amén, del rayo. Amén. O en otras palabras, al mismo tiempo que el relámpago. Suena el trueno, hermano, y el relámpago aparece junto. Amén. Pero nosotros recibimos, primero, hermano, lo que recibimos es la luz. Lo primero que recibimos es la luz. Amén. Porque usted ve el rayo y luego viene el sonido. Amén. Primero el rayo y luego el sonido. Entonces hay gente que dice, la gente tiene muchos truenos, pero no tiene nada de relámpago. Pero lo primero es el relámpago, primero es la luz, bendito sea el Señor, y luego, hermano, que la luz viene, hermano, la palabra se le abre a usted. Amén. Entonces, hermano, lo primero que es, hermano, juntamente es el trueno, hermano, con la luz. Ahora, ¿por qué aparece primero la luz? Amén, porque el sonido viaja mucho más lento que la luz. Ese es el misterio. El sonido viaja más lento que la luz, pero el trueno, hermano, es la misma luz, porque es al mismo tiempo. Pero aparece primero la luz y luego viene el trueno. Entonces diga conmigo, primero viene la luz y luego viene el trueno. Entonces ahora, estudiando esta palabra, encontramos la audacia de algunos ministros engañándolos a ustedes con el propósito para decirles que Dios no está en el trueno. Pero Dios está en el trueno y el trueno se produce al mismo momento que la luz aparece. Pero no aparece primero la luz, perdón, no aparece primero el trueno, porque el sonido viaja más lento que la luz. Bendito sea el Señor. Entonces, eso que sucedió allá en los tiempos de los apóstoles, cuando estos 120 estaban picando, ellos estaban clamando en el aposento alto y Dios le había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que vino un viento recio, un viento violento, vino sobre ellos, es como un viento. Entonces, Dios mío, danos aquí en Cerro Navia esos truenos. Oh, aleluya. Entonces, que cada creyente, antes de recibir el trueno, primero reciba la luz. Porque, hermana Perla, es primero la luz y luego el trueno. Bendito sea el Señor. Eso es lo que primero viene. Luego que usted recibe la luz, tiene que luz, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces usted recibe la luz, usted recibe la palabra. Y cuando usted recibe la palabra, esa palabra, hermano, vivifica los corazones, amén, de la novia palabra, de los hijos de Dios. Entonces, esa palabra, esa luz, vivifique la vida, los corazones en su vida, y que ustedes puedan manifestar una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. No solamente una iglesia saltando, brincando, sino una iglesia brincando y saltando por una vida manifestada en ellos. Y por eso a veces mis amigos de los truenos piensan que yo estoy en contra de los truenos, porque yo no creo en saltar, en brincar sin una vida. Porque antes de gritar y brincar, usted debe recibir la vida. Y esa vida es la palabra. Y la palabra es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, mucha gente recibe trueno, recibe sonido, pero no recibe la palabra para aparejar su vida. Y es la palabra la que apareja su vida. ¿Cuánto aman el haber recibido primero la palabra? Dicen amén los que aman a Dios. Entonces, el creyente genuino primero debe recibir la luz. Yo soy la luz del mundo. Amén. Y lo primero que debemos recibir es la luz, es a Cristo. Luego que usted recibe a Cristo, recibe la palabra. Y esa palabra comienza a hacer un proceso de transformación
vivificando su vida y que puedan manifestar ese Espíritu Santo. Entonces, como dije, no solamente una iglesia gritando y brincando, amén, y llorando, sino una iglesia con una vida manifestada en sus corazones. Entonces, nosotros creyentes adoramos con discernimiento. Número uno, tú vienes a la iglesia, tú debes venir aquí y pensar cuál es la palabra que tú estás oyendo. Amén. ¿Con qué propósito, hermana, está viniendo la palabra a su vida? Amén. ¿Cuál es la razón del por qué está saliendo ese mensaje? Porque la palabra tiene un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo primero que debe es venir aquí y pensar, discernir la palabra que tú estás oyendo. Y número dos, tú debes de estar cierto de las peticiones que estás presentando delante de Dios. Primero debes saber qué es lo que quieres, qué es lo que deseas. Y número tres, debe discernir, amén, los cultos. Debe discernir, amén, cuál fue la razón del Espíritu en el primer canto. Amén, porque el Espíritu movió al hombre de Dios que estaba orando para cantar el primer cántico. Y quizá usted dice, bueno, yo no creo que mucho sea así con respecto a mi hermano joven que está aprendiendo a tocar guitarra, porque cuando él aprende un cántico, y pues entonces se paramos delante y cantamos ese cántico que él aprendió. Pues entonces quiero decirte que hay un propósito en el Espíritu de enseñarle al joven ese primer canto. Y entonces usted debe discernir por qué está saliendo ese canto. Aleluya. Hermano, tan seria es la cosa. Yo creía que debía pensar solamente cuando la palabra venga. Tú debes de pensar en todo lo que está sucediendo alrededor del culto. Porque Dios puede visitar tu alma mientras tú estás adorando. Porque mientras te adoramos, Señor, edifica tu trono. Entonces, amén, debe discernir los cantos y estar cierto a quien tú estás adorando. En el mensaje Pájaro Raro, 31 de mayo de 1964, dice el profeta de Dios, y nosotros sabemos que tú estás aquí. Y yo digo, yo sé que Él está aquí. ¿Puede decir usted conmigo? Y nosotros sabemos que tú estás aquí. Bendito sea el Señor. Entonces, él dice, Señor, te adoramos, Señor, te alabamos, y te ruego, Dios, que tú mantengas la enfermedad alejado de ellos. Bendito sea Dios. Adore a Dios. Mantén al enemigo al otro lado del río. Te ruego, Señor, que estés con ellos así como lo hiciste con Moisés. El profeta oró que Dios estuviera conmigo así como estuvo con Moisés. Y el profeta oró que Dios estuviera contigo así como estuvo con Moisés. Aleluya. Así como estuvo con Moisés, como lo hiciste con Moisés cuando ellos cruzaron al otro lado. Entonces, creyentes, debería ser el Espíritu Santo entrando en nuestras vidas. Entonces el profeta habla en un tiempo de Pascua y él dice, si nosotros nos comemos un pavo como nuestros antepasados lo comieron, porque Estados Unidos para el tiempo de Pascua, para el tiempo de pasar por alto, ellos se comen un pavo. Y también en Chile quiso venir esa tradición para comernos nosotros un pavo también. Pero como el pavo es tan caro, hermano, que al final comemos pollo. El pollo es mucho más barato, ¿verdad que sí? Pues entonces él dice, si nosotros pudimos comer un pavo como nuestros antepasados lo comieron, deberíamos de recibir el Espíritu Santo como los antepasados lo tenían. Así que, hermano Aldana, no es solo comerlo el pavo como lo comieron los antepasados, amén, sino que es también recibir Espíritu Santo como lo recibieron nuestros antepasados. Aleluya. El profeta de Dios dice, amén. No es una tradición,
sino un mandamiento de Dios. Y dice, deberíamos recibirlo. O sea, el deber suyo es ser lleno del Espíritu Santo. Y en los términos míos, si no, usted es combustible. Si usted no recibe Espíritu Santo, usted es leña, combustible para ser encendido. Así que quiero decirle que en este librito abierto hay más que dones. En este librito abierto está testada toda la vida del Cordero. Y pentecostales lo único que querían eran los dones, y ellos no se preocuparon de recibir la vida del dador de los dones. Pero ¿qué querían los pentecostales? Brincos, saltos, gritos, llantos. Y entonces ellos dijeron, cuando no habían llanto, cuando no habían grito, cuando no habían salto, ellos dijeron, el culto no estuvo bueno. Que estábamos apagados, dice. Pero se olvidaron de que Dios está en el sirvo apacible. Porque para mí, Dios está en el sirvo apacible. Y cuando ustedes están quietitos, yo no lo agarro a palo para que griten, para que brinquen. No, porque si usted está quietito, Dios también baja en el sirvo apacible. Bendito sea el Señor. No hay manera que Cerro Navia no lo reciba. Porque de una manera u otra manera, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero pentecostales solo querían brinco, solo querían gritos, amén, saltos y llantos. Pero ellos no querían morir a su vieja naturaleza. Ellos no querían morir a esa naturaleza para poder recibir el abstracto, amén, el título de propiedad, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, un don que lo que es un regalo. Amén. Y Dios le ha dado a ustedes un don inmerecido. Y eso es bueno. Y damos gracias a Dios por el don inmerecido. Pero ahora recibir un don de sabiduría para edificar sobre su vida 7 columnas. Eso es mucho más bueno. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios. 7 columnas siendo edificadas en usted. Entonces, las palabras del ángel que están en este libro es la agradabilísima fragancia, amén, de la rosa molida, amén, de Sarón. Aleluya. Ahora Dios nos ha dado un don inmerecido. Y Satanás no puede retenernos nada. Porque todo lo que Dios te ha dado vendrá. ¿Dicen amén? Porque nosotros somos herederos de todas las cosas. Esas cosas me han sido dadas a mí y yo soy heredero y puedo reclamar todo lo que me ha sido prometido en la palabra. Amén. ¿Será algo, amén, que ustedes no lo pueden hacer? No, porque este es un don inmerecido de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Así que yo soy un milagro de estar de pie aquí adorando a Dios. Ya pisando los 70 años puedo alabar a Dios. Quizás mi cuerpo no pueda saltar. Amén. Quizás mi cuerpo debido a los achaques no pueda hacer cosas, pero todavía puedo gritar, todavía puedo levantar mi mano, todavía puedo mostrarle a la gente que Dios está en nuestro medio. Aleluya. Así que estamos de pie creyendo estas verdades, hermanos Duban, que fueron profetizadas para este siglo presente. Y es un gran milagro, amén, porque es imposible estar de pie en esta edad si Dios no está contigo. Y que ya usted, hermana Laura, diga, la perla vale poco como cristiana, Germany vale poco como cristiana, las niñitas Charón y valen poco como cristiana porque no tienen una experiencia con Dios. Pero quiero decirte una cosa, es un milagro que ellas estén de pie. Aleluya. Porque de no ser por el Señor, los demonios la hubieran comido vivas. Pero hermana, levanta tu mano
Y di gracias, Señor. Aleluya. Entonces, preciosa hermana, dele gracias a Dios de que sus hijos están en el camino. Y ustedes dele gracias a Dios de que ustedes todavía están de pie. Aleluya. Hay una invasión de demonios, una invasión de espíritus de demonios que vienen en contra de nuestros hijos, que vienen en contra de nuestros padres, que vienen en contra de nuestras madres, con el propósito de destruirnos. Oh, Dios mío. Amén. Y de no ser por el Señor, hermana Miriam, los demonios no hubieran comido vivo. Pero mi vida es un milagro en sí. Y yo puedo darle gracias a Dios. El solo haber nacido de nuevo fue un milagro. Porque como era yo insoportable, cuando yo miro a los niños, amén, y veo a Obed, amén, y ahora cuando veo a esta otra pequeña, amén, que está pataleando allí en los brazos de la madre, amén, cuando yo los veo correr por aquí y hacer por allá, yo le dije un día a nuestra hermana Laura, si no me equivoco, le dije, pero qué, amén, qué tremendo debía haber sido yo, amén, que a los 10 años me echaban de la casa. Debí de haber sido súper agradable. Porque en medio de los 10 hermanos, el más insoportable era yo. Caleb debe ser un niñito almidonado al lado de lo que yo era. Y usted sabe, una madre ama a sus hijos. Pero mi madre sabía que yo era un rebuscavidas. Ella sabía que al yo irme, quedaba en paz la casa, el terremoto se acababa y yo podía sostenerme por allá. Así que ella tomaba esa decisión, aunque para mí era incomprensible, porque yo decía, ¿cómo me pueden echar a mí si yo soy el más menor? Además soy chico, pero no sabía cuán grandes eran las travesuras que hacía. Pues entonces, hermano, debemos darle gracias a Dios de que si estamos de pie y a ese insoportable Dios le permitió que naciera de nuevo. Ese es un milagro. Un milagro, hermana Alejandra, que Dios te haya soportado. Un milagro, hermano, que Dios te haya soportado a ti y que te tenga en esta fila levantando las manos y adorando a Dios. Porque tú sabes, hermana, usted sabe de la calaña que era. Amén. Usted dice, hermana, yo no era una perversa, yo no estuve metido allá, pero el carácter que usted tenía, amén, el carácter que teníamos era insoportable. Pero la gracia de Dios nos amó. Que aún siendo pecadores y aún estando muertos en delito y en pecado, Él nos amó. Aleluya. Y cada día que vivimos es el más grande milagro. Diga conmigo, Señor, cada día que vivo es el más grande milagro. Porque nosotros somos el más grande milagro del Dios vivo. Y el hombre que vive en la presencia de Dios, vive en la gloria de la Shekinah, bajo el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Esa es una gran verdad. Amén. El hombre de Dios que ha entrado en la gloria de la Shekinah, la gloria de la Shekinah, en la habitación celestial, en la presencia de Dios, ese hombre recibe la lumbrera del sol y esa estrella nunca se apagará. Amén. Esa estrella no se apagará de noche ni se apagará de día. Amén. Porque es más o menos una luz mística, más o menos una luz suave y luminosa, porque el creyente que ha entrado en la gloria Shekinah está en descanso con Dios, camina dentro del velo. La gloria Shekinah es donde estaba la urna del maná, donde se comía diariamente y ese maná nunca se acababa. Desde que estoy caminando, hace 32 años, amén, con el hermano Cañete, no ha dejado Dios de darnos mensaje tras mensaje. ¿Es verdad, hermana Marta?
Amén. Y todavía nos sentimos alimentados porque la gracia de Dios está en medio de nosotros. Así que ese maná es una comida diaria, una ración diaria que nunca se acaba. Y ese era el maná que ellos comían. En el mensaje Una Vida Escondida, 6 de junio de 1955. Y ahora fíjense, entonces también este gran movimiento, como Dios lo metió a ellos allí en este lugar. Y a Moisés en una ocasión, Dios le dijo cuando el maná empezaba a caer, el maná era un tipo de la vida. Era la vida cayendo para ellos. Y para nosotros, Cristo descendió del cielo. Y Cristo es el verdadero maná. Entonces Cristo, cuando estaba muriendo aquí en la tierra, era el maná, amén, que estaba muriendo para darnos vida. Ese maná descendió del cielo y ese maná se quedaba en la tierra, amén, en el tipo allá, el maná caía en la tierra, el pueblo iba y se lo comía y el pueblo sustentaba su vida. Y para nosotros, Cristo descendió del cielo y llegó a ser nuestro verdadero maná para que pudiéramos vivir por Él. Y fíjense ahora el pueblo comiendo el maná. Oh, Dios mío, tenían que recogerlo diariamente y comerlo. Porque cuando el sol salía, no duraba mucho en desvanecerse ese maná. Amén, el tipo allí de Cristo. El Espíritu Santo es el maná, era el tipo del Espíritu Santo para hoy. Así como Dios trajo a la iglesia en lo natural, Dios le trajo a ellos un maná natural. Pero Él está trayendo aquí a una iglesia espiritual el maná espiritual. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando la iglesia venció en el principio, esa iglesia cruzó el Mar Rojo. Y el Mar Rojo es tipo de la sangre. Cruzó para entrar en una jornada, amén, en el camino hacia la tierra prometida. Amén. Y llovió maná en la primera noche. Amén. Y cuando la iglesia cruzó, amén, de vida a muerte, en el día de Pentecostés, Dios hizo llover un maná espiritual del cielo que ha sustentado a esta iglesia. Y la sustentará hasta el día en que Jesús venga otra vez. Oh, y cuando entremos a ese milenio, amén, dentro de la tierra prometida, y cuando ellos lo recogían, ellos se lo comían y ellos decían que ese maná era dulce. Y sabía ese maná es como miel a la roca. Y ellos decían el sabor era como miel. Y David lo llamó miel en la roca. Eso es lo que es. Así que nosotros le damos gracias a Dios que por medio de Malaquías 4:5 le quitó a usted la venda de los ojos. El Dios de los cielos, amén, en la palabra de Dios, Malaquías 4:5, le quitó la venda de sus ojos. Y nosotros no sabíamos cómo era Dios, pero por medio de un profeta ahora lo podemos contemplar, lo podemos acariciar, lo podemos adorar, lo podemos bendecir. Pero antes no sabíamos nada, pero nuestros ojos fueron abiertos. Y ahora podemos ver a Dios a cara descubierta. Y si nosotros miramos a los demás mortales, estamos perdidos. Y si nosotros aún nos miramos a nosotros mismos, nunca veremos una transformación. Porque tú pones la vista en carne y sangre. Pero si tú pones la vista en su imagen, entonces tú estarás pasando por una transformación. Entonces debes de poner la imagen, poner la vista en la imagen, el cual es Cristo. Y cuando nosotros ponemos la vista en esa imagen, esa fe hace que haya en nosotros una transformación como por el Espíritu. Entonces, creyentes, no pongan los ojos en la gente, amén, o lo que ellos digan o lo que dijeron de ti, amén, porque eso está en el pasado. Ponga la vista en el eterno presente. Jesucristo es el eterno presente. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces podemos ver a Jesús sin velo. Él está en medio de nosotros. Así que dele gracias a Dios.
Alabe a Dios. Bendiga el nombre de Dios. Porque Dios está aquí en el trueno, Dios está aquí en el viento, Dios está en el estruendo, Dios está en el fuego y Dios está en el silbo apacible. Oh, alábale a Dios. Bendiga el nombre del Señor y diga gracias, Señor, por este mensaje. Póngase de pie y agradézcale a Dios. Hermano Carlito.